Eso no es un número que no ha empezado. Hello, I'm Serve, your AI host. It's great to meet and welcome you to AI Week Columbia, the space to dive into the latest trends in programming and the groundbreaking technologies developed by NVIDIA. This event is proudly brought to you by SoftServe, in partnership with Universidad de los Andes, Universidad EIA, and AWS. A true example of how teamwork makes extraordinary things happen. Together, we are shaping the future of Columbia's tech ecosystem by turning bold ideas and innovations, like me, into reality. And now, let's meet our speakers, but first, and once more, welcome to AI Week 2025. Thanks to all our keynote speakers. We believe that progress expands when we exchange knowledge, and today, Juan Diego Gallego will guide us through MCP and agentic structures. See you a bit later. Bueno, bienvenidos a todos a esta sesión del AI Week. Esta semana estaremos compartiendo un montón de conocimiento desde Software y el día de hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros a Juan Diego Gallego, Data Scientist en Software, que nos va a estar compartiendo todo su conocimiento. Entonces espero que le saquen mucho provecho. Al final de la sesión vamos a tener un momento para sus preguntas que Juan Diego estará respondiendo. Entonces, pues con eso te doy la bienvenida, Juan Diego. Muchas gracias por estar acá y te paso la palabra y puedes compartir tu pantalla. Listo, Victoria. Muchas gracias. Todos bienvenidos a esta charla. Voy a compartirles pantalla. Em, Perdón, lo que pasa es que yo estuve en otra charla, pero es que no se entendió lo que había en esa otra charla. No, pues no se entendió. O sea, yo vi que era un día que están hablando pues en una conferencia, pero no entendí qué estaban hablando.
Dale, Franz, por favor, déjanos cualquier pregunta en el chat que vamos a dar inicio a la sesión de Juan Diego. Gracias. Vale, en este caso, ¿qué pantalla están viendo? ¿Están viendo la Estamos pantalla? viendo la otra, Vale, ahora sí, ahí se ve la presentación. vamos a minimizar esto. Y ya, están viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Excelente, listo. Victoria, muchas gracias por la presentación, por la antesala a esta charla. Antes de empezar, pues presentarme, ya como Victoria lo mencionó, yo soy Juan Diego Gallego, soy un data scientist que trabaja en SoftServe. Exactamente hace un año entré a la compañía. Un año después pues, de entrar estoy acá compartiendo este espacio con ustedes, entonces de verdad que esto me llena de mucho orgullo, la verdad, y también de mucha responsabilidad pues de tener que estar o de estar en este momento impartiendo todos los conocimientos que he traído durante todo este año, compartirlos con ustedes y nada, escucharlos al final de la charla y espero pues que se disfruten mucho este espacio. Como Victoria lo mencionó, vamos a tener el espacio para preguntas al final de la charla, al final de la presentación. Entonces, vayan anotando de pronto las preguntas que les vayan surgiendo, vayan anotando tal vez las cosas que no vayan entendiendo, ¿cierto? Y de esta manera, pues vamos a estar un poco más organizados, digamos, en la metodología de la presentación. Bueno, en este momento lo que nos convoca es hablar un poco sobre Model Context Protocol, ¿cierto? Que es es la sigla MCP, y hablar también de Agentic Architectures, ¿cierto? Actualmente nosotros venimos escuchando muchos conceptos en torno a la inteligencia artificial generativa y bueno, el Agentic, pues Agentic AI es un poco la evolución, digamos, de lo que viene siendo el Gen AI, ¿vale? Entonces, mi objetivo del día de hoy es que ustedes se vayan con una idea un poco más clara, un poco más específica sobre lo que es Agentic AI, sobre también lo que es Generative AI, aunque vamos a pasar de una forma como muy rápida por el concepto de Generative AI. Y también hablarles sobre, bueno, qué es Model Context Protocol. Yo sé que algunos acá de pronto no son de pronto expertos o no trabajan en el medio de inteligencia artificial o en el entorno de pronto de software engineering, pero es también un concepto que se ha venido popularizando mucho en el transcurso de este año y que se va a popularizar también en el transcurso, pues en lo que queda de este año y pues en el tiempo venidero también. Que se vayan también con un concepto de qué es Model Context Protocol. Hoy tenía propuesta esta agenda, entonces primero que todo vamos a hablar sobre nuestra motivación, ¿cierto? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué es lo que nos convoca? Vamos a pasar después a hablar sobre Generative AI y Agentic AI. Vamos a hacer un paralelo, una comparativa un poco superficial, ¿cierto? A alto nivel. Después vamos a empezar a hablar sobre lo que son las arquitecturas de Agentic AI. Después de hablar sobre las arquitecturas, vamos a pasar entonces a hablar sobre lo que es Model Context Protocol. Hablando específicamente de Model Context Protocol en el punto 5, vamos a hablar sobre los componentes que implica Model Context Protocol. Después vamos a hablar sobre un caso de uso, ¿cierto? Que les traje también para la presentación. Vamos a pasar a hablar sobre de pronto los pros y los contras de MCP contrastado con las arquitecturas o con los métodos tradicionales de Agentic AI. Y finalmente vamos a cerrar con, bueno, ¿qué sigue después, cierto? ¿Yo qué puedo hacer con esto? ¿Esto para qué me sirve? Y cómo podemos continuar, digamos, con profundizando en el aprendizaje de estos conceptos. Entonces, vamos a hablar sobre nuestra motivación, ¿cierto? No sé, de pronto, acá en la audiencia, yo creo que tenemos varios científicos de datos, tenemos de pronto ingenieros de Machine Learning, ingenieros de datos, ¿cierto? Tal vez personas que están en el medio del desarrollo de software también. Y déjenme decirles que hace unos años que yo ya vengo trabajando como científico de datos, pues yo estaba básicamente desarrollando modelos de Machine Learning, ¿cierto? Para unas empresas.
Y entonces, hace unos años, desarrollar un modelo de Machine Learning era, bueno, vamos a hacer un modelo de detección de fraude, vamos a hacer un modelo predictivo em, para clasificación, ¿cierto? Vamos a hacer un forecast con una serie de tiempo para tal cosa, algo para pricing, algo para em, clasificación de imágenes, tal vez, ¿cierto? Entonces, hace unos años yo estaba concentrándome básicamente, o mi trabajo era solucionar problemas de negocio con algoritmos de Machine Learning, ¿cierto? Que como les puse los ejemplos, pues era yo sentarme a recopilar los datos, hacer un análisis exploratorio de los datos, empezar a hacer un modelo base, ¿cierto? Entrenarlo, que mirar que no esté sobreentrenado, bueno, empezar a mirar todos estos aspectos. Pero ese momento del tiempo y el día de hoy, pues han pasado un montón de cosas, ¿cierto? En los últimos 3 años pudimos ver básicamente la explosión de la popularidad que tuvo ChatGPT y que de pronto gracias a ese experimento al día de hoy, pues está un poco más democratizado el tema de los Large Language Models, de la inteligencia artificial generativa y todo eso pasó en un abrir y cerrar de ojos. Tal vez no nos dimos cuenta en qué momento pasó, pero al día de hoy ya no somos nosotros los científicos de datos los que estamos tal vez entrenando esos modelos de clasificación, esos modelos de Machine Learning, sino que esos modelos están siendo entrenados por agentes, por agentes que están programados a través de Agentic AI, ¿sí? Entonces, ¿nuestra motivación cuál es? Bueno, tal vez no tenemos las mismas responsabilidades, tal vez no tenemos los mismos casos de uso que teníamos hace unos años en el medio, pero al día de hoy tenemos otro montón de casos de usos en los cuales nosotros, pues los seres humanos que tenemos los conocimientos, pues podemos seguir siendo como pieza clave en torno a darle solución a esos problemas de negocio que hay en la actualidad en todas las empresas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos reúne hoy, ¿sí? Agentic AI es algo que nosotros como seres humanos podemos seguir haciendo y vamos a seguir haciendo por mucho tiempo, porque los agentes básicamente también aprenden de lo que nosotros los seres humanos les instruimos. ¿Listo? Pasemos a hablar un poquito sobre lo que es Generative AI y lo que es Agentic AI, ¿vale? Entonces, les ponía el ejemplo de ChatGPT, ¿vale? Ustedes se meten a la interfaz de ChatGPT y empiezan a interactuar con un chatbot, ¿vale? Empiezan a hacer preguntas, este chatbot les empieza a preguntar, les empieza a responder, perdón, con base en lo que ustedes digan, ¿cierto? Entonces, Generative AI básicamente es pedirle o solicitarle a un modelo, a un Large Language Model o a un modelo multimodal, que nos haga que nos genere algo, ¿cierto? Entonces, aquí les tengo dos ejemplos. Por ejemplo, yo le digo a un modelo, bueno, a ChatGPT, escríbeme un intro para esta presentación, ¿vale? Entonces, él me va a ayudar a escribir un intro, ¿sí? Me va a retornar un texto a partir de esa instrucción. También le puedo pedir a un modelo multimodal como, bueno, créame un diagrama acerca de GenAI. El modelo me va a retornar el diagrama, es decir, una imagen, ¿cierto? Pero Generative AI es eso, ¿cierto? Solo se queda en generación de algo, de algún contenido, bien sea texto, bien sea imágenes, bien sea sonido, bien sea video, a partir de una instrucción que yo le dé, ¿sí? Que en este mundo pues se llama prompt, ¿vale? Em, Eso es a grandes rasgos, a grandísimos rasgos lo que es Generative AI. Pasando a lo que es Agentic AI, vemos entonces un poco, vemos que el gráfico se complejiza un poco, ¿vale? Ya no tenemos solamente el modelo en el centro, sino que vemos que el modelo se empieza a conectar con otro tipo de cosas, ¿vale? Y las instrucciones a las cuales Agentic AI está diseñado son instrucciones que son un poco más complejas de procesar, ¿listo? Entonces, en este caso, yo ya no simplemente le voy a decir, escríbeme un intro para esta presentación, sino que le voy a decir a un agente, ayúdame a hacer una presentación acerca de Agentic AI, ¿listo? Y aquí, gran paréntesis, esta presentación pues no la hizo un agente, esta presentación la hice yo, pero es posible que hayan agentes o es posible programar un agente para que simplemente se especialice en hacer presentaciones de PowerPoint.
Entonces, yo quiero que nos concentremos en este momento en la parte del gráfico de la mitad en el cual está conectado el modelo con tres componentes principales. Está compuesto o está conectado con unas fuentes de datos, también está conectado con unos knowledge bases y también está conectado con algo que se llaman tools, ¿vale? Esos son los tres componentes principales para tener básicamente un agente, ¿vale? O para que un agente pueda empezar a procesar preguntas mucho más complejas por parte de los usuarios, ¿vale? Ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué es un knowledge base? Un knowledge base puede ser básicamente una serie de archivos a los cuales el modelo pueda tener acceso para complementar su contexto, ¿sí? Y para que se pueda especializar mucho más en cierta expertise. ¿Listo? ¿Y qué son las tools? Las tools em, pueden ser básicamente funciones a las cuales el agente también pueda tener acceso para seguir complementando su contexto y dar así una respuesta mucho más concisa a esta instrucción que es más compleja, a esta instrucción que requiere mucho más procesamiento por parte del modelo. ¿Listo? El modelo, el Large Language Model de por sí tiene un conocimiento intrínseco o implícito en sí, ¿vale? Pero ese conocimiento a veces no es suficiente y es necesario complementarlo con un montón de contexto para que así se pueda especializar y nos pueda dar soluciones o nos pueda ayudar o nos pueda asistir a nuestras tareas cotidianas o diarias. ¿Listo? Entonces, esta es una diferencia que podemos tener entre GenAI y Agentic AI. ¿Listo? Así supera a grosso modo a grandes rasgos. Entonces, ¿cuáles son esas arquitecturas, cierto? ¿Cuáles son básicamente esas formas en las que nosotros podemos programar los agentes? Tenemos acá, o bueno, acá básicamente les propongo tres grandes familias de agentes, de arquitecturas de agentes que son populares hoy en día. ¿Listo? Puede que esto todos los días está cambiando, esto todos los días salen nuevas arquitecturas, salen nuevos papers sobre nuevas formas de programar agentes. Entonces, hoy en día, digamos que estas son de las más populares, hay otras también, pero ya también les dejo la tarea a ustedes para que vayan y consulten sobre las arquitecturas que también pueden ser populares hoy en día. Podemos estar hablando de que podemos tener un sistema de una arquitectura de un solo agente o multiagentes, ¿vale? Una arquitectura de un solo agente quiere decir que una sola unidad se va a encargar de orquestar la conversación con los tools, la conversación con los knowledge bases, con los data sources y se va a encargar también de crear el plan de ejecución para dar solución a una pregunta en específico. Una sola unidad se va a encargar de eso, ¿vale? Cuando hablamos de un sistema multiagentes, estamos hablando de que pueden haber varias unidades que estén relacionadas entre sí y cada unidad se puede empezar a especializar en cierto paso del proceso para de esta manera como concentrarse en una parte en específica de lo que nosotros necesitemos. ¿Listo? Estos sistemas multiagentes se pueden dividir también en dos grandes familias. Tenemos los sistemas multiagentes centralizados y los sistemas multiagentes descentralizados. ¿Esto qué significa, Juan Diego? Esto significa que el sistema centralizado, una unidad es la que se va a encargar de tener como el acceso a estas bases de datos o a estas knowledge bases, ¿vale? Y esta sola unidad se va a encargar de hacer como 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 una repartición de esos knowledge bases con base en lo que vaya necesitando cada subagente, ¿vale? O también tenemos los sistemas descentralizados, que son los sistemas en los cuales todas las unidades tienen acceso a todos los knowledge bases, a todos los data sources, a todas las tools, y que de esta manera, pues, cada unidad puede funcionar por separado, pero pueden complementarse entre sí para dar una respuesta final. Esto puede verse un poco muy abstracto en este momento, ¿vale? Pero yo quiero que veamos esta segunda tipo de arquitectura que es muy popular hoy en día, que llama React. Este React es básicamente
una sigla que significa Reason and Act, ¿vale? Y es una arquitectura de agentes en las cuales puede ser una sola unidad o pueden ser varias unidades conectadas entre sí. Se van a encargar de recibir el request por parte del usuario. Con base en ese request, van a hacer un plan, ¿cierto? Van a hacer una planeación, que es lo que vemos allí como thought. Con base en esta creación de este plan, van a saber qué tipos o qué tools o qué herramientas se tienen que utilizar para dar solución a esa pregunta. Listo, entonces planeo, uso las tools, saco una respuesta inicial y contrasto esa respuesta inicial con el request del usuario, ¿vale? Y ahí la gente tiene autonomía de decir, vale, esta respuesta inicial está alineada con lo que el usuario preguntó, sí o no. Si no está alineada, él puede volver a hacer otra iteración para volver a pensar, bueno, ya generé esta pregunta inicial, pero hace falta responder A, B, C. Listo, entonces vuelvo a las tools y vuelvo a generar una pregunta y vuelvo a contrastar mi pregunta con el request del usuario. Si está alineada la respuesta, vale, saco la respuesta final. Esta arquitectura, como les digo, es muy popular hoy en día porque termina siendo relativamente poderosa, ¿cierto? Para dar soluciones un poco más complejas a ciertos escenarios. Y la otra arquitectura que les tengo en la parte de la derecha es una arquitectura que se llama Reasoning Without Observation o ReWO, que básicamente es similar a React, ¿vale? Pero esta otra arquitectura va a tener como un proceso no iterativo, como les dije, sino que va a tener un proceso como en cascada, ¿vale? Entonces, aquí tenemos básicamente distintas unidades que se van a especializar en ciertas partes de la ejecución. La primera unidad se va a encargar de la planeación, ¿sí? Que es similar a la que veíamos en React, que era como este primer paso, ¿listo? Esta parte de la planeación va a tener como resultado unas subpreguntas o unas preguntas simplificadas, ¿listo? Que es lo que vemos acá como subsequent question. Perdón, que es lo que vemos acá como subsequent question. Después, estas subsequent questions de la planeación van a pasar a otra unidad que se llama el worker. Esta unidad está especializada en tomar las subsequent questions y empezar a utilizar las tools, a utilizar los knowledge bases, a ir a las fuentes de datos, a empezar a recoger de todo lado lo que se necesita para dar respuesta a cada una de esas preguntas subsecuentes. Entonces, tenemos la unidad que se carga de la planeación. Esto le pasa unas preguntas simplificadas o subsequent questions al worker. El worker va a ir a las fuentes a dar respuesta a cada una de estas subsequent questions. Y entonces, en este ejemplo, tenemos tres subsequent questions, ¿vale? El worker va a responder tres subsequent questions con base en los recursos a los que tenga acceso. Y finalmente, el worker le va a pasar al solver, que es la última unidad, estas respuestas para que el solver recoja todo esto, recopile y genere una respuesta final. ¿Listo? Y esta respuesta final la saque al usuario. Esto, como les mencioné, pues son algunos de los ejemplos de algunas arquitecturas que se usan actualmente para la programación de agentes. Afuera hay más. Los invito a que vayan también a profundizar después de esta charla, a que miren también otro tipo de arquitecturas, pero estas de pronto son como las más populares. Entonces, ¿qué es MCP? ¿Cierto? Yo no incluí MCP en la parte de las arquitecturas de Agentic. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué es MCP entonces? Y la respuesta es, Model Context Protocol, pues, como su nombre lo dice, es un protocolo, ¿vale? Y en la ciencia de la computación, un protocolo significa una serie de reglas, una serie de formatos en la forma en que en la forma en que los datos son intercambiados como entre sistemas, ¿sí? Y en Agentic AI existen muchos tipos de protocolos, ¿vale? Entonces existe Model Context Protocol, está Agent to Agent Protocol, está AP2 que es Agent Payment Protocol, que es un protocolo que, si no estoy mal, hace poco sacó Google también como para estos agentes que se encargan de plataformas de pago.
y cómo manejar este intercambio de información de una forma mucho más segura. Y en fin, hay muchos protocolos que también están tomando mucha popularidad el día de hoy para programar agentes, ¿vale? Entonces, para contarles simplemente un par datos sobre MCP, Model Context Protocol fue básicamente lanzado, un paper que lanzó Anthropic en noviembre del 2024. Entonces, como pueden ver, es relativamente muy nueva como el concepto. Sin embargo, es un concepto que empezó a calar muy profundo y empezó a ganar mucha popularidad como en la comunidad de inteligencia artificial. Y pues al día de hoy es un protocolo que ya tiene sus librerías, sus SDK en Python, en JavaScript, o sea, ya tienen como las librerías muy popularizadas también. Y ya también está creciendo en mucha documentación, hay muchos servidores gratuitos ya publicados, bueno, en fin. Entonces, a pesar de que sea muy nuevo, pues ha ganado mucha popularidad y por eso el día de hoy estamos hablando sobre lo que es Model Context Protocol. Miremos estos tres puntos que me parecen súper esenciales para que sigamos con este concepto. Y es empezar a diferenciar o seguir diferenciando qué es Model Context Protocol y qué no es Model Context Protocol. Entonces, Model Context Protocol es una forma de estandarizar el desarrollo de agentes o el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, ¿sí? Eso es Model Context Protocol. ¿Qué no es Model Context Protocol? No es un modelo de inteligencia artificial en sí. Es decir, no es podemos decir, de AWS, no es un modelo Nova, ¿cierto? No es un modelo cloud, no es un LLM, no es un modelo multimodal en sí, sino que es una forma de estandarizar el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Qué es Model Context Protocol? Es una forma de orquestar el contexto que se le proporciona a la gente, ¿vale? ¿Qué no es Model Context Protocol? No es un framework de Agentic AI en sí, ¿vale? Ustedes me pueden decir, bueno, qué es un framework? Un framework, entonces actualmente hay muchos muy populares. Está LangChain, está LangGraph, LlamaIndex, CrewAI, ¿cierto? A los que somos desarrolladores en Python, pues esos son como los populares en los cuales nosotros también programamos Agentic AI. Entonces, MCP no es tampoco un framework de Agentic en sí, ¿vale? ¿Qué sí es Model Context Protocol? Es un set de reglas claras y de conectores a las cuales se les puede gestar data o en las cuales se puede utilizar como herramientas para los agentes. ¿Listo? Es este set o son esta serie de reglas que están explícitamente definidas en cierta parte del desarrollo, ¿vale? ¿Qué no es Model Context Protocol? No es algo que nos sirva para solucionar todo, ¿sí? Y esto también es algo en lo cual nosotros también pecamos un poco, los que estamos inmersos en este mundo, y es que si sale algo nuevo, nosotros pensamos que se nos va a solucionar todos los dolores de cabeza, a que esto va a ser, mejor dicho, el, el solucionador de todo, ¿vale? Y pues tampoco es el caso, ¿sí? Hay que ir juiciosamente a cada caso de uso a saber cuándo podemos aplicar o cuándo no podemos aplicar o cuándo no es como útil aplicar Model Context Protocol, ¿vale? Entonces tengamos estas comparativas bien claras, tengámoslas acá bien presentes para que también nos llevemos esto. Pasemos a hablar sobre los componentes principales de Model Context Protocol. ¿Listo? Concentrémonos en el diagrama de la izquierda, ¿vale? El diagrama de la izquierda muestra básicamente cuáles son los componentes y cómo se relacionan entre sí los componentes de Model Context Protocol de forma muy sencilla, ¿vale? Y Model Context Protocol tiene tres componentes principales. Primero que todo está el host, ¿vale? Que es básicamente el componente que provee el entorno para que la aplicación de inteligencia artificial como que viva, ¿vale? Es como ese entorno en el cual la aplicación está y existe. En este caso, pues podemos poner de ejemplo a Cloud Desktop, ¿vale? Podemos poner de ejemplo a varios editores de texto de nuestra preferencia, como
Visual Studio Code, Cursor AI, PyCharm. Bueno, podemos tener varios editores de texto que se van a comportar como nuestro host, en este caso del desarrollo de MCP. O básicamente en dispositivos móviles, si hay un modelo que va en un dispositivo móvil, pues ahí también ese va a ser el host de Mobile Context Protocol. El segundo componente principal es el client, ¿vale? Y el client básicamente va a ser la pasarela o básicamente va a ser el conector entre el servidor y mi host, ¿vale? Y el MCP server es la parte fundamental de MCP porque el server es básicamente el componente que expone las capacidades o los recursos a los cuales mi agente tiene acceso, ¿vale? Entonces, en este caso, en mi MCP server van a estar las conexiones a las tools, a las funciones, a las fuentes de datos, a los knowledge bases, ¿sí? Eso va a convivir en el MCP server, ¿listo? Pero para que el MCP server le pueda entregar al host la información que necesita, tiene que haber algo en el medio, que en este caso, pues, es el MCP client, ¿vale? Esto es a grandes rasgos los tres componentes principales. Existen dentro de cada, lo que ustedes ven como las flechas en este caso, se llaman las capas de datos o los data layers, que también interactúan de forma distinta, ¿cierto? Se pueden programar de forma distinta, pero no quiero entrar en el detalle de esto porque los componentes principales pues son estos que les estoy mencionando en este caso, ¿vale? Tengámoslo entonces presente, necesitamos un host, ¿cierto? Que es donde va a estar la aplicación de inteligencia artificial o mi agente. Necesitamos un client, que es el que se va a encargar de crear la conexión uno a uno entre el host y el servidor. Y tenemos mi servidor o mi MCP server, que es el que va a tener básicamente como la magia o va a tener básicamente como el acceso a los recursos que pueden alimentar el contexto de mi agente. ¿Listo? Esos son los tres componentes principales, esenciales y críticos para tener un agente con base en MCP. ¿Listo? Súper. Pasemos ahora sí a un caso de uso o la parte interesante que es, bueno, esto cuando uno habla de temas de programación puede ser muy etéreo, puede ser muy abstracto, ¿cierto? Pero miremos un caso de uso. ¿Listo? Y en este caso, imaginémonos que, no sé, viene una persona, un cliente, una compañía que tiene una aplicación de venta de carros usados, ¿sí? Esta aplicación, este cliente, o sea, se le están llenando negocios, le están llegando negocios nuevos por montones. Esta persona o esta empresa tiene a todos sus editores a tope, están escribiendo reseñas de carros nuevos a dos manos. Entonces llega la persona encargada y dice, bueno, ¿cómo podemos potenciar, cómo podemos ayudar a los editores a que se procesen, digamos, los nuevos negocios o las imágenes de los carros un poco más rápido, ¿sí? Nosotros les decimos, bueno, vamos a desarrollar un agente de inteligencia artificial que les ayude a ese proceso, ¿sí? Que les ayude a ese proceso de revisar una imagen de un carro y que con base en esas imágenes se pueda escribir una reseña del vehículo que pueda servir para publicarse en la aplicación y en la futura venta, ¿listo? Entonces, imaginémonos este caso de uso, ¿vale? Este caso de uso de este agente, yo lo solucioné por dos métodos, ¿sí? El primer método es el método tradicional, que es usando algún framework popular de Agentic. En este caso escogí LangGraph, ¿cierto? Y a la derecha está la solución de la gente usando MCP, ¿sí? Entonces, si vemos, grosso modo, como que la forma de los gráficos es diferente, ¿listo? ¿Por qué? Porque el Landgraph o el approach de Landgraph es básicamente un flujo, diagrama de flujo o unos pasos que se van cumpliendo de forma lógica con algo muy potente pues, que tiene Landgraph que se llaman los nodos condicionales, ¿cierto? Validar si se cumplen algunas condiciones, si no, y de esta manera dar la solución final.
Entonces, en mi solución con LangGraph, imaginémonos lo siguiente, tenemos nuestra imagen de nuestro vehículo, ese va a ser nuestro insumo principal. Lo primero que vamos a hacer es verificar si esta imagen realmente es un vehículo, ¿sí? Digamos que en nuestra aplicación directamente los vendedores tienen la libertad de subir las imágenes, ¿sí? Entonces se le escapa por ahí o se le cuela por ahí en la foto del perrito. Esta imagen no se puede publicar, ¿sí? Esta imagen no puede seguir en el flujo porque simplemente no estamos concentrados en escribir reseñas de vehículos. Entonces, el primer paso va a ser validar si la imagen es un vehículo. Si la imagen no es un vehículo, lo que vamos a hacer es que vamos a retornar un mensaje por defecto. ¿Listo? Y ya se acaba básicamente el flujo, ya se acaba la generación o la función de la gente en este momento. ¿Qué pasa si la imagen es un vehículo? Seguimos por el flujo de la izquierda, en el cual vamos a tener otro nodo que se va a encargar de detectar el tipo del vehículo. ¿Listo? Se va a encargar de detectar si se trata de un carro, si se trata de una moto, si se trata de un tractor, ¿cierto? De un camión, cualquier cosa. Y finalmente va a escribir la reseña con base en qué tipo de vehículo se trata. ¿Listo? Y esto va a ser nuestra respuesta final. Entonces, esta es nuestra solución con un framework de Agentic AI tradicional, con una arquitectura tradicional. Y pasemos ahora a, a nuestro approach o a nuestra aproximación con MCP. ¿Listo? ¿Cómo sucede o cómo pasa MCP? El usuario básicamente va a ser el que va a pasar la imagen, listo, al MCP client. Acordémonos que el MCP client es la capa que se encarga de conectar el host con los servidores, listo. Entonces, el MCP client va a recibir la imagen del vehículo, va a inicializar el Standard In and Out Connection con el server. Lo primero que va a pasar es que va a mandar la imagen al MCP server para validar si es un vehículo, ¿vale? Vamos a retornar una respuesta inicial que se trata de si es vehículo, si no es vehículo. Si no es vehículo, el MCP client le va a pasar la respuesta directamente al host diciendo no es un vehículo, hasta ahí llega el proceso, listo. Pero si sí es un vehículo, entonces el MCP client sigue la comunicación, después va a llamar la siguiente función que es consígueme el tipo del vehículo. El server le va a retornar la respuesta diciéndole es un carro, es una moto, es algún otro tipo de vehículo. El MCP client después va a llamar la tercera función o la tercer tool, que es genérame o descríbeme este vehículo o escribe una reseña de este vehículo. Listo. Y el MCP server va a retornar la respuesta al client y el client va a retornar después la respuesta o se la va a pasar al host, que en este caso pues va a ser nuestra aplicación en la cual está nuestro usuario interactuando. Em, entonces, si vemos, la solución es la misma, ¿cierto? Nuestro objetivo es el mismo, es escribir una reseña de un vehículo, pero la forma en la que sucede esto tras bambalinas es distinto, ¿vale? Acá les tengo, antes de pasar a algo más visual, es cómo sería una estructura de un repositorio, cómo sería la estructura de nuestra aplicación, ¿sí? Si escogemos la aproximación con LangGraph o si escogemos la aproximación con MCP, ¿listo? Em, Usualmente cuando vamos a hacer o cuando vamos a programar nuestros agentes, pues necesitamos definir tres cosas principales, que son unos módulos que se encarguen de la interacción con el LLM, con el modelo multimodal. Es opcional tener un módulo que se encargue de traer, de alimentar los prompts, ¿cierto? De saber qué prompts necesitamos para qué paso en particular. También es importante mantener las respuestas que se generan validadas, ¿sí? Validar las respuestas que estén en un formato específico. Y esto lo logramos a través de los data models, ¿cierto? Y el state management. Necesitamos también algún otro módulo que se encargue de tener funciones utilitarias y básicamente finalmente tener nuestros tests, ¿cierto? Y nuestros ejemplos, ¿vale? Si vemos en la parte de la izquierda, realmente nuestro agente va a existir únicamente en el archivo que se llama agent.py. Listo, ahí va a estar nuestra unidad, nuestro agente únicamente, ¿vale?
y él se va a alimentar o pues va a utilizar los otros componentes que les acabo de mencionar. Pero si pasamos a la gente que programamos con base en MCP, pues hay otras cosas adicionales que tenemos que encargarnos de definir, ¿listo? Primero que todo, es definir los settings del MCP, ¿sí? Que básicamente, ¿qué son los settings del MCP? Es definir, bueno, mi MCP host se llama de tal forma, tiene acceso a estos servidores, este servidor tiene acceso a estas herramientas, ¿sí? Y esto se define en un JSON file, en donde pues tenemos todo esto definido, lo que les acabo de mencionar. Eso es lo primero, tenemos que tener un MCP config predefinido para estructurar, digamos, cómo van a ser esas relaciones. Después necesitamos definir nuestro host, ¿cierto? Que va a existir básicamente perdón, nuestro MCP client que va a existir en mcpagent.py, ¿vale? Em, y mcpagent.py pues va a ser la capa, como recuerdan, la capa de interacción entre lo que entra por parte del host y lo que se va a consumir a través de los servers, ¿listo? Por ende, necesitamos también tener nuestro MCP server, ¿cierto? Que es el tercer componente que les mencionaba ahora. Entonces, si ven, realmente tenemos que ocuparnos de definir otro montón de cosas, aparte del módulo que se va a encargar de la interacción con el LLM, de los Data Models Validation, ¿cierto? De las funciones utilitarias. Aparte de todo esto, ¿sí? Necesitamos definir más archivos, necesitamos definir más código, necesitamos definir más módulos para que nuestro agente con base en MCP funcione, ¿vale? Entonces, en forma de código o en forma, digamos, de práctica, varían las interacciones, varían las formas en las que se definen los agentes en un caso o en el otro. Aquí tenemos básicamente una prueba muy sencilla que hice, ¿cierto? La ejecución del agente con MCP y con la aproximación tradicional allí en la terminal, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede allí como realmente en el código? Y en la parte de la izquierda fue básicamente un experimento muy sencillo. Le pasé 10 imágenes distintas y estuve evaluando la latencia o el tiempo de ejecución de cada uno de los agentes. Entonces, si ven, la gente con base en LangGraph de por sí tenía como unos tiempos de ejecución un poco menores. Ese tiempo de ejecución puede ser como más volátil o puede tener más variación en comparación con el tiempo de ejecución de la gente en MCP, que se demora un poco más, pero es como un poco más consistente en el tiempo. ¿Listo? Em, Esto simplemente es como el ejemplo de la gente ya en ejecución. Y hablando entonces bueno, ¿vale la pena MCP? ¿No vale la pena? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? La verdad es que tiene tanto de bueno como tiene de malo, para serles honesto. ¿Qué tiene de bueno? Que es una forma de estandarizar el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, ¿vale? Porque hoy en día, con toda la explosión de conocimiento que hay, con todos los frameworks que salen cada 8 días en el Digest al cual estoy inscrito, ¿cierto? Con las librerías que salen, todo eso puede tender a que cada uno empiece a desarrollar agentes como quiera, ¿listo? Y a la larga, pues eso no se vuelve, o sea, el mantenimiento de esos agentes se vuelve complicado, ¿cierto? Porque Juan Diego desarrolló un agente usando LangGraph, pero entonces llega Juan Carlos y desarrolla la gente, sabe desarrollar en Creo AI, entonces como para saber desarrollar en LangGraph va a tener una curva de aprendizaje X o Y. Entonces, de esta manera nos ayuda a MCP, ¿vale? A estandarizar como el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial. Em, que también es un pro, que también democratiza mucho el tema de inteligencia artificial, ¿cierto? Y el tema de Generative AI, pues para el desarrollo, para la ingeniería de software en general, ¿vale? Que también es un pro, que el tema de las integraciones de las herramientas, y eso es uno de los pros, o sea, una de las razones por las que nació MCP,
es que el uso de herramientas se vuelva como un conecte y desconecte de forma muy sencilla, ¿vale? En el tema de multiagentes, esto ayuda mucho también a la orquestación de tareas multiagentes, el tema de tener MCP. Entonces, esto puede ir siendo como una luz para nuestros casos de uso. Bueno, tengo un sistema multiagente, entonces, bueno, me puedo ir por un MCP, por un agent to agent, en lugar de tener como los frameworks tradicionales, así como por separado. Y otro pro, o otra cosa buena que tiene MCP es que pues, la reutilización de código por el tema de habilitar diferentes herramientas para diferentes agentes, pues también ayuda mucho a la hora del tiempo del desarrollo, listo, de optimizar el tiempo de desarrollo. ¿Qué vemos entonces en los contras? Que realmente se incrementa la complejidad del código, ¿sí? Como les mostré en el ejemplo del agente que escribía reseñas de vehículos, mi agente tradicional era un módulo. MCP necesita dos, tres archivos de más, dos, tres módulos de más para definir. Em, Necesita también una expertise o un conocimiento en servicios, en despliegue de servicios. También necesita tenerse una consideración en temas de seguridad para manejar todo ese tema de data layers, de la interacción y de la interacción que tienen los servidores con los clients, todo esto se necesita como una atención particular en temas de seguridad. Temas también de networking, de latency, se puede, digamos, llegar a empeorar. Em, el context management y el manejo de los tokens también puede convertirse en un desafío, porque digamos que hoy en día los frameworks tradicionales pues tienen muchos handlers que nos ayudan como a esta parte del token count, del uso que le estamos dando al LLM. En MCP, digamos, tendríamos que hacer muchas cosas, digamos, desde cero, ¿sí? O rebuscarnos algún servidor que ya exista que nos ayude a esto, ¿vale? Para tener, digamos, este manejo de tokens un poco más de nuestro lado. Y pues bueno, como es algo relativamente nuevo, pues todavía le falta, digamos, madurar un poco más en torno a la comunidad, en torno a documentación y en torno, digamos, a recursos en general en la web que podamos encontrar. ¿Qué sigue entonces? Bueno, pues si nosotros somos nuevos en MCP, si nunca hemos programado nada en MCP, ninguna gente, absolutamente nada, pues bueno, desde cero explorémoslo, ¿cierto? No pierde nada que uno siga aprendiendo, que de pronto nos encontremos con que realmente eh, entendemos más el flujo a través de MCP que a través de frameworks tradicionales. Entonces, si nunca hemos hecho nada con base en MCP, pues exploremos desde cero, listo. ¿Qué pasa entonces si ya tenemos algunos agentes? Bueno, ya tenemos algunos casos de uso, ya tengo algunos agentes definidos en otros frameworks. Entonces queremos migrar a MCP. Tengamos en cuenta estos tres componentes, la compatibilidad, la disponibilidad y el mantenimiento. ¿Listo? En temas de compatibilidad, miremos cuáles son cuáles son como esas limitaciones que tienen nuestro agente tradicional versus MCP, listo, como esas boundaries que existen actualmente entre los dos frameworks. Miremos también si las herramientas que tenemos actualmente definidas o las acciones pueden ser, digamos, programadas en MCP, en los servidores, sin tener que refactorizar mucho código, listo. Porque si tenemos que empezar a refactorizar y empezar a hacer desde cero, tools, funciones, módulos, eso nos va a sobrecargar también como de trabajo o nos va a hacer como mucha fricción en esa migración. Miremos también nuestros proveedores de los LLMs, ¿cierto? Miremos si los esquemas y los prompts, si lo que estamos usando en nuestro agente tradicional es básicamente agnóstico al modelo o no agnóstico, ¿sí? De esa manera nosotros también podemos ver si podemos migrar de una forma fácil a MCP. En temas de disponibilidad, ¿cuáles son como esos desafíos o en temas de latencia? ¿Qué pasa
si algo se sale del proceso, si algo falla, si algún servidor falla, si alguna función falla, si alguna acción, si alguna herramienta falla dentro de MCP, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese proceso? Miremos también cómo podemos manejar esos rate limits, ¿cierto? Que existen a veces como en los agentes, ¿vale? Si nuestra tarea de pronto no está completada y la gente necesita otra iteración, ¿cuántos rate limits puede aguantar, digamos, el network que tenemos? ¿Cómo afecta también eso la latencia? Esos son temas de disponibilidad, las cuales también tenemos que evaluar antes de querer migrar un agente en un framework tradicional. Y en temas de mantenimiento, miremos qué tipo de observabilidad tenemos definida en nuestra agente tradicional, ¿sí? Qué tipos de traces estamos guardando, dónde los estamos guardando, cuáles son esas métricas que estamos evaluando, em, todo esto, ¿cierto? Y cómo podemos homologar también en esto a MCP y MCP también cómo puede respondernos en torno a estos logs, a esto que sucede como detrás, como tras bambalinas, ¿sí? En el proceso en sí. Em, este me parece súper importante, ¿cierto? Em, el equipo con el que estoy trabajando también está en la onda de MCP o no, ¿cierto? Porque si soy el único que está trabajando en MCP y yo me pongo a hacer un agente en MCP, después por alguna razón salgo del proyecto, salgo de la compañía, estoy en licencia, cualquier cosa, y el agente falla, ¿será que las otras personas del proyecto también están en capacidad de hacer un troubleshooting de lo que está sucediendo con mi agente? ¿Sí o no? Listo. Eso también nos va a ayudar a tomar esa decisión de si migrar o si no migrar, o a qué velocidad migrar también ese tema de los agentes en frameworks tradicionales a MCP. Son algunos de los puntos, pero son tres temas primordiales que yo creo que tenemos que tener todos súper claros o tenemos que evaluar a la hora de querer hacer estas migraciones. ¿Listo? Eso sería todo por mi lado. Victoria, te doy la palabra. Si quieres dar el QR o pasamos a preguntas y respuestas. Sí, Ya tú. muchas gracias, Juan Diego. Voy a compartir el QR para que nos vayan compartiendo su feedback y lo dejo ahí compartido en pantalla y mientras tanto, pues podemos ir respondiendo las preguntas que han surgido en el chat. Ok, listo. Voy a abrir el chat. Entonces los invito a que por favor nos compartan, escaneen este QR y por favor nos compartan em, su feedback para esta sesión. También voy a dejar el link en el chat para que Listo. Bueno, vamos a empezar con una pregunta de Cristian. Dice, ¿en qué forma mejora la solución basado en si es una arquitectura de uno o varios agentes? Cristian, yo creo que esto depende de la complejidad del caso de uso que se quiera dar, ¿sí? Por lo general, si son casos de uso que requieren, o sea, que son muy complejos de dar solución, lo recomendable es como dividir tareas, subdividir tareas, crear agentes que se especialicen en tareas distintas y de esa manera después crear como un sistema multiagentes. Listo. Por ejemplo, un caso de uso interno que tenemos es, bueno, queremos interactuar con una base de datos, ¿cierto? En lenguaje natural. Entonces hay una gente que se encarga de generar el SQL query, de ejecutar la SQL query, de generar la respuesta en lenguaje natural. Pero ¿qué pasa si también queremos hacer o tener una capacidad adicional que genere reportes ejecutivos, ¿sí? Con base en esa respuesta. Eso ya es una tarea adicional que si se la agrego solamente a una unidad, va básicamente como a sobreexplotar eh, o va a ser difícil de mantener en el tiempo también, ¿listo? Entonces ahí puedo tener sistemas de varios agentes, ¿sí? Uno que se encargue de esta tarea inicial y otro que se encargue de esta segunda tarea, ¿listo? Entonces eso depende como del caso de uso que se tenga en cada caso, en particular, perdón. Dice Tatiana.
¿Podrías, por favor, profundizar un poco más en los factores que se deben tener en cuenta para determinar cuál de las arquitecturas de agentes usar, en especial la definición de uno o varios agentes? Ah, bueno, yo creo que esta está relacionada con la de Christian, sí, Tatiana. De todas formas, podría profundizar un poquito más en el tema de React, ¿cierto? De cuándo usar React y cuándo no. Yo creo que React es algo que se puede usar en la medida en que la latencia no afecte tampoco la experiencia del usuario, ¿sí? Entonces, si mi usuario no se afecta por esperar un poquito más de tiempo, pero tener una respuesta mucho más consolidada, mucho más avanzada, mucho más precisa, pues puedo optar por esta arquitectura. Por el contrario, si la latencia es un factor crítico en mi experiencia del usuario o en mi proceso, pues es una arquitectura que debo restringirme de usar, ¿cierto? Porque tengo que darle prioridad básicamente es a la latencia, ¿sí? Igual también depende del caso de uso, también como te mencionaba. Em, Dice Juan Carlos Salazar, obviamente depende del problema, pero podrías por favor darnos luces sobre qué tan costoso es ahora implementar un agente. Bueno, pues si lo vas a desarrollar para exploración, ¿cierto? Algo local, como por curiosidad, pues yo creo que lo que te puede costar es lo que pagues del proveedor del LLM, ¿cierto? Entonces, si vas a pagar, no sé, en OpenAI o en Amazon o Gemini, es lo que te va a costar. Ya si quieres escalar esta solución, pues ya tienes que tener en cuenta consideraciones de cloud, de arquitectura, ¿cierto? Entonces, eso depende de de la escalabilidad que se le quiera dar como a la solución, Juan Carlos. Igual como te digo, pues el caso de uso ejemplo que les puse, eso me costó máximo pues $1, ¿cierto? Porque eso fue lo que me costé, lo que me gasté en tokens usage. Entonces, pues también depende de la escalabilidad que le quieras dar a la solución. Em, Tatiana también vuelve a preguntar, ¿podrías contarnos un poco acerca de los prompt injection y cómo poder protegerse cuando se usan agentes? Muchas gracias. Esta pregunta es buena, Tatiana, porque en MCP es algo que es una consideración la seguridad, o sea, importante. Y si tú vas a los foros en internet, es algo por lo cual los desarrolladores como que están más preocupados de usar MCP. Es por el tema de la seguridad que se tiene en cuanto a los servidores que están publicados en internet o etcétera. En el caso de los agentes, digamos, en framework tradicionales, pues yo creo que se puede mantener como un poco más ajustado, ¿sí? Pero en MCP, esto fue uno de los contras que les mencionaba, ¿sí? Que son temas de seguridad a los cuales se le tiene que poner mucho más cuidado. Em, Dice Felipe, pregunta aparte, ¿qué herramienta usaste para crear diagramas? Sí, Excalibur, Excalibur. Internamente en nuestro equipo somos promotores de Excalibur. Y es gratis, entonces es esa. Bueno, una vez creado el código de la gente, ¿cómo se disponibiliza para producción? ¿Se debe dockerizar? Sí, Edward. Usualmente esa es la mejor práctica, ¿sí? Haces una API con el endpoint, ¿cierto? Al cual quieres pasarle básicamente el prompt. Eso lo puedes containerizar y lo publicas en algún repositorio de imágenes y de esa manera pues ya de pronto crear la disponibilidad en internet, bueno, todo esto. Pero sí es la mejor forma porque también tienes que tener en cuenta de que tienes que tener dependencias específicas para tu agente. Entonces, usar las versiones de las librerías específicas, todo esto, y esto es la mejor forma de tenerlo bajo control, es usando Docker, pues personalmente creo eso. Em, Andrei dice, usando MCP por el aumento de complejidad pareciese que se aumentan los costos. No sé si nos puedes ayudar en cuánto podría aumentar o cómo limitar estos costos. Andrei, no creo que se aumenten los costos por el tema del complejizar el código, ¿sí? Al final del día, comparando las dos aproximaciones de los dos agentes que puse de ejemplo, se estaba utilizando la misma cantidad de tokens en promedio y se estaban teniendo básicamente los mismos llamados a las mismas validaciones, ¿sí?
Entonces, digamos que en temas de costos, por el tema del uso del modelo, eso no se va a aumentar o a disminuir de forma considerable. El aumento de la complejidad ya va más que todo, digamos, en la parte técnica o en la parte del código. Mm, dice Daniel Villada, si uso NT8 con microservicios personalizados en el LEMS corriendo de manera local, podría usar este protocolo. Daniel, si te soy sincero, no sé qué es N8N10. Em, entonces, no sé, de pronto, bueno, dice frameworks como .NET ya tienen librerías que pueden ayudar a la implementación de MCP. ¿Recomienda usarlas o aún están en varias versiones betas para usarlas? Esa sí te puedo responder, Daniel. Sí, yo vi que ellos ya tienen framework para .NET y para JavaScript en librerías. Si recomiendo usarlas o aún están en versiones muy betas, yo creo que ya están relativamente estables, ¿sí? Por lo menos la de Python pues está en una forma estable, y precisamente la de Python fue la que usé para hacer el tema del caso de uso de ejemplo. Mm, listo, ahí Victoria me ayuda a responder esa otra pregunta, te la quedo viendo, Daniel. Dice Diego Bustos, ¿cómo podemos profundizar en estos temas? Visto, Diego, excelente pregunta. Em, como les dije, MCP fue algo que publicó Anthropic. Entonces, lo que les propongo es vayan a la documentación oficial, ¿cierto? De Model Context Protocol, vayan al repositorio de GitHub, métanse a los módulos, al código, miren los readmes, miren los casos de uso, los ejemplos. Eso les ayuda demasiado como para también seguir aterrizando estos conceptos. Mm, Andrei pregunta, ¿qué tan preparados estamos como empresa, sociedad para delegar decisiones complejas a sistemas multiagentes? Pregunta está buenísima. Bueno, pues yo creo que la pregunta no es como, tal vez no tan preparados como estamos como sociedad, ¿sí? Porque el uso de Machine Learning, el uso de modelos predictivos, pues viene desde los noventas, incluso desde los ochentas de para acá y vienen, digamos, en casos de usos complejos, ¿sí? Vemos que se usan modelos de Machine Learning para predecir el riesgo de que una persona pague un crédito o no pague un crédito, y eso me parece una decisión compleja, ¿sí? Porque eso tiene implicaciones éticas, tiene implicaciones también em, distintas, ¿vale? Entonces, yo creo que el hecho de que implementemos ya con inteligencia artificial generativa algunos procesos, pues puede ser un poco escandaloso, ¿sí? Por la capacidad que tienen estos modelos de generar texto, generar contenido en sí. Pero para eso también estamos nosotros, como desarrolladores, para eso estamos nosotros también como expertos, para mantener estos casos de uso ajustados de tal manera que no vayan a interferir tanto como con temas tan profundos. Em, vale, dice... Felipe, ¿la estructura de archivos de proyectos es algo ya recomendado en la industria o hay alguna herramienta para generar esa estructura de carpetas? Felipe, realmente es como la estructura pues como que yo he venido trabajando ya de un tiempo para acá, ¿sí? Em, MCP, como les decía, eso es un pro de MCP que ya estandariza como esa forma de generar esos módulos o esas carpetas. Pero pues yo creo que eso sí sigue siendo de libertad ya a los desarrolladores. Mm, pam, pam, bueno, listo. Victoria, creo que no veo más preguntas en el chat. Em, si tienen de pronto alguna otra pregunta adicional, excelente. Si no, un placer haberlos acompañado. Espero que hayan aprendido un poquito más y bueno, si son de SoftServe, ahí me pueden encontrar en un chat de distancia. Y si no, me pueden encontrar en LinkedIn y ahí podemos conectar, charlar y seguir interactuando. ¿Listo? Sí, muchas gracias Juan Diego, muy importante este contenido que nos compartiste.
Les invito, si no han llenado todavía el form, que lo llenen. Su feedback es muy valioso para seguir mejorando estas sesiones y obtener pues un feedback honesto. Entonces, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a ti, Juan Diego, por tu tiempo y por esta valiosa sesión de contenido. Los esperamos en las próximas charlas. Recuerden que estaremos miércoles y jueves también con dos charlas al día, una a las 10 de la mañana y otra a las 3 de la tarde, así como hicimos hoy. Entonces los invito a que sigan muy conectados en el AI Week y que sigan aprovechando todo este contenido que estamos compartiendo. Gracias. Súper, muchas gracias. Feliz día, que estén bien.